Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un día especial como el de hoy, 25 de diciembre. Y quería seguir compartiendo la palabra del Señor, a pesar de ser un día festivo, a pesar de que hoy mucha gente tiene reuniones familiares o simplemente quizás están descansando del día de ayer. Y es un día que en teoría no se trabaja, la gran mayoría de las personas no trabajan, hoy las tiendas están cerradas, pero aún así quería comprometerme a seguir predicando la palabra del Señor y enseñando. Como bien saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, pero si me lo permiten, hoy vamos a hacer una excepción y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Muy pocas veces aquí en los devocionales hemos hablado o basado un devocional en el Antiguo Testamento, porque como ya les digo y como ustedes ya saben, llevamos años tratando el Evangelio de Mateo, pero hoy quiero centrarme, como es un día especial, en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6, que vamos a encontrar allí un versículo precioso y muy repetido en estos días de Navidad. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y miren ahora los títulos que Isaías le da al Señor Jesucristo, a este Hijo que ha nacido. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Hoy es día de Navidad. Hoy más de 160 países de todo el mundo están celebrando, están recordando que Jesús nació hace más de 2000 años en Belén de Judea. En este día aproximadamente más de 2000 millones de personas, que se dice pronto, en todo el planeta están celebrando este día. Y el motivo de la celebración es que Jesús nació, que Jesús vino a esta tierra. Aquí en España todas las personas, mira, independientemente de sus creencias, si son creyentes o no, hoy se están reuniendo para celebrar la Navidad. Pero últimamente sucede algo muy curioso. Y es que si tú te das cuenta y prestas atención, cada vez se celebra más la Navidad. Cada vez hay más luces en la calle. Cada vez las decoraciones navideñas comienzan antes. Aquí, por ejemplo, en España, bueno, ya a mediados o a finales de noviembre ya hay decoraciones navideñas en las calles. Ya entras en las tiendas y ya hay un ambiente navideño. Pero sin embargo, aunque se celebre más, cada vez se habla menos de Jesús en estas fiestas. Parece que como lo importante fuesen las decoraciones, y sobre todo los regalos, ¿verdad? Pero creo que a nosotros nunca se nos puede olvidar que la celebración de estas fiestas es que, como dijo Isaías siglos atrás, en este capítulo 9 y versículo 6 que hemos leído, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Tremendo. El único motivo hoy de celebración es que Jesús vino al mundo. Y quiero explicarte muy rápidamente cómo fue su nacimiento. En este Evangelio de Mateo, que llevamos tratando un tiempo, en el capítulo 1 y en el versículo 18, dice literalmente lo siguiente: el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Y ya de ahí en adelante se nos va a explicar cómo Jesús nació. Su venida al mundo no fue la más idílica. Creo que a ningún padre le gustaría experimentar lo que José y María experimentaron. Dice la Biblia que María, estando embarazada, y a falta de ya de muy poquito para dar a luz, el Imperio Romano, que gobernaba en Israel, decide hacer un censo en todo el país. A pesar de que tanto José y María vivían en Galilea, en un lugar llamado Nazaret, los dos eran descendientes de la ciudad de Belén. Así que, por lo tanto, ellos tuvieron que desplazarse desde Nazaret hasta Belén para que fuesen censados allí. Un total de unos 115, 150 kilómetros. Un largo viaje para una mujer embarazada a punto de dar a luz. Estando ya en Belén, para firmar, para censarse,
María se puso de parto y buscaron un lugar para pasar la noche y lógicamente para poder dar a luz. Pero nadie les abrió las puertas, así que tuvieron que ver nacer a su hijo en un pesebre, que nada tiene que ver con la estampa navideña, por otra parte te digo. Pero creo que lo más importante de toda esta historia sería poder responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué nació? Porque ya sabemos cómo vino, pero aún más importante es saber para qué vino. Si te das cuenta, Jesús en su primer gran sermón, su primer gran mensaje, que nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, él dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 17, que él no ha venido para abrogar la ley y abrogar los profetas. Jesús no vino para destruir la ley de Dios. Jesús no vino para formar una nueva religión. Jesús no vino para abolir lo que ya Dios había establecido. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús no nació para crear una nueva religión o una nueva creencia. Si nosotros seguimos leyendo y nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 10, allí se nos va a dar una información muy interesante, porque dice que el Hijo del Hombre, que ya hemos visto que esta expresión, el Hijo del Hombre, hace referencia a Jesús, al Señor, dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús nació para salvar. Él no vino para condenar. Jesús no vino para hundir. Jesús no vino para avergonzar. Jesús no vino para recriminar, como a veces pretenden enseñar algunos, sino que Jesús vino para salvar. De hecho, el versículo más conocido de toda la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ha venido, Jesús ha nacido para darnos vida eterna. Y es lo que estamos recordando en estas fiestas. Pero el versículo de Lucas también se nos dice algo, no solamente que ha venido a salvar, sino que dice que ha venido a salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se habían perdido era la relación con Dios. Te explico algo, muy brevemente. Muchísimos años atrás del nacimiento de Jesús, el hombre disfrutaba de una especial comunión con Dios, una estrecha comunión con Dios. La Biblia enseña en el libro del Génesis que la presencia de Dios se paseaba en el huerto del Edén junto al hombre. Pero esa relación se perdió por culpa del pecado. Y a partir de ahí ya todo se torció. Y fue Dios mismo el que se encargó de volver a acercarse al ser humano, pero como todos sabemos, Dios y el pecado no pueden convivir. Así que Dios creó todo un sistema de sacrificios, un sistema de derramamiento de sangre, de liturgias, de rituales, para que el ser humano pudiese acercarse de alguna manera a Él. Todo esto lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y esto fue así hasta que Dios envió a su Hijo para que Jesús pudiera salvar lo que se había perdido en el huerto del Edén, salvar nuestra relación con Dios. Jesús vino a este mundo para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y por eso estamos celebrando la Navidad. La Biblia enseña en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 2 y en el versículo 16, que Jesús mediante la cruz nos reconcilia con el Padre. Pero entendamos que el Señor no vino para que solo una vez al año nos reunamos y cenemos y nos regalemos cosas. Jesús vino para restaurar nuestra relación con el Padre. Jesús vino para hacer un camino que nos lleve directamente a Él, para ser el único intermediario en nuestra relación con Dios. Dios envió a su Hijo para convertirse en el príncipe de paz. Si te das cuenta, hoy el mundo entero tiene la esperanza
de que se pueda llegar a firmar un tratado de paz. Tienen la falsa ilusión, la falsa esperanza de que un día habrá paz en la tierra. Pero ya la Biblia nos está dando la advertencia que el príncipe de paz no es un gobernante, no es un político, no es un gobierno, ni siquiera es un estado. El príncipe de paz es aquel que nació hace más de 2000 años atrás, llamado Jesús. Y hoy recordamos y celebramos que el príncipe de paz nos es nacido, que el príncipe de paz reina por siempre en nuestras vidas. Así que ya sabes, en este día disfruta, come todo lo que puedas, pásatelo lo mejor posible, pero sobre todas las cosas, acuérdate que el verdadero motivo de la Navidad se llama Jesús y que Él vino para salvar nuestra relación con el Padre y para darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque hoy estamos recordando, como cada día del año, pero hoy quizá de una manera más especial, estamos recordando que tú naciste, que tú enviaste a tu Hijo a nacer en este mundo para darnos salvación, para restaurar lo que se había perdido, para poder tener esa reconciliación a través de la cruz contigo, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Te pido que hoy puedas bendecirnos, Señor. Que hoy tu mano, Señor, pueda estar sobre nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante. Ya mañana retomamos, si Dios nos lo permite, nuevamente el estudio de Mateo. Hoy quería simplemente hacer esta excepción, podríamos decir, recordarles a los de Fuerteventura, a los que viven aquí en Fuerteventura, que hoy por la tarde no hay culto, lo hemos aplazado, vamos a volver a retomar los cultos de los miércoles el 8 de enero. Hoy día 25 y el día 1 de enero no tenemos culto de estudio bíblico, sino que es el 8 de enero. Lo que sí tenemos esta tarde es entrevista en la radio, aquí en el canal de YouTube. Se va a estar publicando a las 6 de la tarde una entrevista que tampoco es en directo, es un resumen o una recopilación, no sé, David me ha comentado que es como de los momentos más interesantes, él ha hecho como unos resúmenes y eso es lo que se va a publicar en esta tarde a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.